Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe, si se escucha bien. Bueno, bárbaro, ahí está, ahí se están encendiendo algunas cámaras, buenísimo. Bárbaro, creo que no tengo a nadie en sala de espera, así que vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Vienen de clase con el ingeniero resónico. ¿Qué temas estuvieron viendo con él? Hoy Vimos, vimos, perdón, ¿hablas vos, Pau? Vimos el PowerPoint de estrategias 1 y 3 y dijo que teníamos que leer el 2 para la clase que viene. bien. Dentro de esos PowerPoint, cuéntenme qué temas vieron. ¿Vieron el análisis de las fuerzas de Porter? No, profe, ¿O eso no? me parece que es lo que tenemos que leer justamente para la clase que viene y también dejó unos videos. Creo que es justo eso, porque vimos, eh, bueno, o sea, lo que yo más anoté son sobre ventajas competitivas, un poco sobre lo que es el entorno de las estrategias, digamos, de dónde parten. Y no, me parece que lo de deportes es lo que tenemos que leer para la clase que viene. Bueno, bárbaro. Mejor. O sea, les dio toda la etapa de la introducción de por qué se hacen estos estudios de análisis sectoriales y de estudios del mapa competitivo de una empresa. Entiendo, por lo que ustedes me dicen. ¿Qué vamos a ver nosotros hoy? Otro tema, nada que ver. Yo les voy a desarrollar la unidad que es estructura de las organizaciones, y la semana que viene, que ustedes completen con el ingeniero resónico el teórico de estrategia, vamos a empezar a desarrollar conmigo estrategia, pero a través de casos prácticos. Hasta acá yo vengo desarrollándoles algunas cuestiones teóricas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ustedes la semana que viene tienen entrega del primer trabajo conmigo, es clarificarles un poco qué tienen que hacer con ese trabajo y darles la herramienta teórica para que lo puedan hacer, y ya la semana que viene empezamos con el práctico. Hay muchos grupos que me enviaron, y los grupos y los sectores que van a analizar. Hay grupos que no tengo ningún sector industrial, y hay algunos que lo han referido en base a empresas. Por ejemplo, algunos de ustedes me puso que iban a trabajar con la destilería Porta. Para este análisis no vamos a trabajar una empresa en particular, sino el sector industrial. El sector, por ejemplo, el sector automotriz, el sector de la industria láctea, el sector de la industria farmacéutica. Voy mencionando algunos de los que ustedes ya me han pasado. El sector de la industria cosmética, es el sector industrial. Una herramienta que vemos hoy, que es a través de Henry Mintzberg. Les voy a compartir. Si ustedes ven ahí mi Word, no lo terminé de redactar todo porque estoy haciendo todo el práctico, pero ahí ven la parte 1 y 2. La parte 1 es la fecha de entrega 6 de septiembre, y es la caracterización de un sector industrial a partir de estos dos autores, Henry Mintzberg, que vemos hoy en el análisis de una estructura organizacional, y Gareth Morgan con el análisis de imágenes de la organización.
Eso lo van a entregar el 6 de septiembre. ¿Qué es lo que yo les pido? Que para realizarlo se basen en la bibliografía que les damos desde la cátedra y también pueden buscar información de fuentes formales. Fuentes formales me refiero a publicaciones científicas. Las publicaciones científicas son al estilo paper. Ustedes pueden encontrar en revistas sociales ese tipo de publicaciones. Revistas especializadas de algún sector industrial, o pueden ser hasta publicaciones de las cámaras de distintas industrias, publicaciones en diarios, que hablen sobre algún sector industrial en particular. Lo que necesito es que busquen información real y verdadera para poder abordar este estudio. La parte 2 de este estudio es el análisis estratégico del sector industrial, que es con Michael Porter, que es lo que ustedes tienen que leer, van a ver la semana que viene en el teórico y lo van a ver conmigo también. Esa segunda parte se va a entregar el 20 de septiembre, ¿sí? Pero hasta acá, en estas dos entregas, estamos analizando sectores industriales desde afuera. No es una empresa en particular, no hablamos de Porta, o alguien también me había mencionado otra empresa. No estamos hablando de una empresa en particular, estamos hablando de un sector industrial. Y en un sector ingresan muchas empresas. Si yo hablo del sector automotriz, en la Argentina, tengo que definir, bueno, hay muchas empresas que conforman ese sector, ¿sí? Tengo aquí en Córdoba Renault, Fiat, tengo en Buenos Aires Toyota, y hay más, porque son muchas más. Alguien que me, que me tire ahí otro dato, porque hay más. Nissan también está, Ford también está. Entonces hay, dentro del sector industrial hay muchas empresas particulares que conforman ese sector. Hasta acá. ¿Alguna duda sobre el trabajo? ¿O no? ¿Alguien quiere preguntar? No, bueno. Profe, perdón. Entonces, sí, por ejemplo, sería en el caso de una metáfora, tratar de buscar un caso particular en la industria que lo ejemplifique, digamos, sería así. Exacto. Yo lo que les hice fue nombrarles primero el análisis de la estructura de la organización, que es lo que vamos a ver hoy, para que después ustedes puedan relacionar algunos conceptos de las metáforas. Por ejemplo, si es una industria voy a mencionar una industria que ustedes no me la han mencionado a mí en los grupos. La industria del software, que es la industria del conocimiento en Córdoba. La industria del software tiene un polo industrial muy grande en Córdoba, y que desarrollan software y aplicaciones y demás. Esa industria en particular, yo puedo mencionar qué características entiendo desde Mintzberg pueden ser beneficiosas para ese tipo de industrias. La industria del software, ustedes tienen que encontrar características puntuales. O dentro de una industria, también se divide en áreas. Bueno, ¿qué áreas regirán más determinadas conductas que otras? Si estoy en una automotriz, voy a tener una estructura muy grande que lo que va a estar logrando es que salgan productos iguales, a tiempo, en forma. Entonces va a primar en esa área de la industria una fuerte... ¿Qué cosa? ¿Cuál de las metáforas ahí iría? ¿Cuál es el pensamiento que guiaría esa parte, esa área de una industria? Como máquina. Exacto. Como máquina crecer.
una metáfora maquinal. ¿Por qué? Bueno, y ahí tendrán que detallar qué es lo que persigue, cuál es la filosofía de pensamiento de la industria, de las organizaciones como máquinas, y qué es lo que ustedes ven reflejado en esa área de la industria en particular. ¿Me siguen? Sí, y perdón, una consulta más. Sí. En cuanto al formato, ¿algún número de páginas mínimo o máximo? No hay números mínimos y máximos. Después todas estas partes que vamos entregando van a conformar un solo trabajo. Estamos en la parte 1 y 2, que es la parte de análisis de un sector industrial, y después vamos a tener la parte 3 y 4, que es diseño. ¿Sí? Pero todavía no avanzó porque no los quiero marear. Estamos en la parte 1, que es análisis de un sector industrial, con 2 autores, Mintzberg y Morgan. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Si quieren, avanzamos con el teórico de hoy, y después vamos a ir nuevamente a las dudas y al trabajo, ¿les parece? ¿Sí? Bien. Un segundo y estoy con ustedes. Sofía, ¿tu hermana? ¿Y quién vino para escuchar la puerta? Ahí vamos. Bueno, vamos a empezar entonces con estructura de las organizaciones. Este es un enfoque de otro autor, que es Henry Mintzberg, y que se aparta de la clásica visión de del diseño de los organigramas. ¿Conocen ustedes qué es un organigrama, sí? Es una estructura en donde está ejemplificada la cadena de mandos y responsabilidades de una empresa. Y también cuáles son los colaboradores que pertenecen a determinada área. Entonces, aquí podemos ver en este pequeño dibujo cómo tenemos un jefe en este caso hay 3 mandos medios que están en celeste, y cada uno de estos mandos medios a su vez tiene un equipo de colaboradores. Lo podemos pensar de distintas maneras. Acá lo que solamente nos está mostrando este organigrama es la cadena de mando y responsabilidades, ¿sí? Sin embargo, esta mirada, bueno, voy a la definición de estructura organizacional, que dice que es este conjunto de reglas y divisiones de las tareas. Este autor, Henry Mintzberg, lo que hizo fue ampliar esta mirada, donde también incorporó otras funciones como la coordinación de las tareas, cuál es el sistema de comunicación que hay dentro de una empresa, cuál es el flujo de la información y el flujo de materiales, porque entendía que el organigrama básico que conocemos tiene poca información acerca de la estructura total y el manejo de una empresa. Como que este organigrama simple es muy básico y representa poco todos
los procesos dentro de una organización. ¿Han visto alguna vez organigramas, sí? Conocen todos los que son los organigramas clásicos, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Para qué nos va a servir hacer un análisis de la estructura organizacional? Nos sirve para entender el peso de determinadas áreas, cómo está conformada una empresa, una organización, en dónde tienen mayor cantidad de empleados o colaboradores y por qué surge eso. Por eso es que en este trabajo grupal que ustedes van a hacer, vamos a poder ver cómo hay muchas diferencias en determinados sectores industriales. En algunos sectores hay una logística muy grande, y en otros sectores, en cambio, la logística va a ser muy básica, pero sí vamos a tener un área muy grande de investigación y desarrollo. Eso se ve reflejado en las estructuras organizacionales. Los organigramas tradicionales generalmente están agrupados en departamentos. Entonces podemos ver el departamento de contabilidad, el departamento de ingeniería, el departamento de producción, con sus líneas de mando, como se los mostraba en el primer gráfico. Pero allí no es posible identificar otros problemas de diseño, como les planteaba recién, en base a áreas necesarias y estratégicas en una organización, y tampoco es fácil ver las determinadas comunicaciones y tomas de decisiones en un organigrama simple. Entonces este autor, que es Henry Mintzberg, desarrolla una metodología a partir de 3 factores. El primero de ellos es las partes básicas de una organización, que ya lo vamos a ver. El segundo es la coordinación de las tareas que se da dentro de una organización y la agrupación de las actividades. Y en tercer lugar, habla del análisis de flujos de autoridad, de trabajo, de información. Hago una pausa acá para decirles que este material ustedes lo tienen en el aula virtual. No sé si alguien ya lo bajó. Puede estar como unidad 3. Me parece que está como unidad 3. Son 2 archivos. Y allí está. Yo de ese archivo lo que hice fue tomar imágenes. Es un archivo más largo para que ustedes puedan ir leyendo, solo que yo de ese archivo tomé las imágenes y armé este PowerPoint. Pero está la información. Cuando salgo les muestro bien que está en la unidad 3, o si ustedes están ahí con el aula virtual abierta y quieren ver, fíjense en que debe estar como unidad 3. Profe, creo que como unidad 2. A ver, puede ser. Yo si salgo de lo que les estoy mostrando, voy a perder tiempo. Pero está. Puede decir estructura de las organizaciones, puede decir Henry Mintzberg, pero hoy lo vi, no noté con qué unidad estaba. Sí, profe, está en materiales de la unidad 2 y dice Struct.org Mintzberg, y después hay un PowerPoint también, que es Bien. diferente de este que está mostrando usted, pero más o menos trae las mismas cosas. Sí, el contenido es el mismo. Yo lo organicé para darles clase, pero el contenido está. Por si me quieren ir siguiendo, digamos, o anotando después, en ese está. Bien. Entonces, volviendo al organigrama clásico, por ejemplo, aquí en un organigrama clásico, en donde tenemos la dirección general, aquí está como calidad con un peso muy importante, porque calidad está por debajo de la dirección general y por encima de todo lo demás. Y luego tenemos las áreas financieras, recursos humanos, producción, marketing y soporte y desarrollo. Y bueno, debajo de todos tenemos limpieza, mantenimiento, control, bueno, jardinería y servicios especiales. Este es un organigrama de una empresa en particular. Pero está dividido por áreas de trabajo, ¿sí?
Ahora vamos a empezar a ver cuál fue el aporte de Mintzberg. Aquí empieza. Mintzberg nos dice que en cualquier organización hay 7 partes básicas. La primera de ellas es el núcleo de operaciones, que es lo que nosotros comúnmente trabajamos o tenemos en mente con este proceso de producción, que es donde están las máquinas y los operarios que nos están transformando materia prima en producto terminado, cuando es una industria manufacturera. Hay otras industrias en las que las industrias de servicios, en donde no hay materia prima y producto terminado, sino que estamos generando otros productos. En segundo lugar, se menciona el ápice estratégico, que está arriba de todo, si lo ven. En el ápice estratégico está formado por la dirección, puede ser el presidente y un directorio, que, como su nombre lo indica, toma decisiones estratégicas de hacia dónde se va a dirigir la organización. El tercer parte básica es la línea intermedia, que son los mandos medios. La cuarta parte es la tecnoestructura, y acá nos vamos a empezar a detener. La tecnoestructura está formada por el staff técnico, que pueden ser los ingenieros, puede ser el área de calidad, pueden ser producción. Tiene que ver con los servicios necesarios para que haya una uniformidad en el producto. ¿Sí? Y al otro lado vamos a encontrarnos en la parte número 5 con las unidades de apoyo. Las unidades de apoyo, personal de apoyo, tienen que ver con servicios como, por ejemplo, dentro de una industria en particular, el servicio de hidráulica, que va a generar un mantenimiento en particular para el proceso productivo. Pero no es parte de la tecnoestructura, es un staff de apoyo o un equipo de mantenimiento particular. Tenemos también, en el sexto lugar, la ideología, que aquí este autor menciona como ideología lo que Gareth Morgan mencionaba como cultura. ¿Recuerdan? Cuando veíamos la metáfora de cultura, tiene que ver con esto también, con que en cada organización hay una ideología o una manera de hacer las cosas particular. Es otro autor, pero tiene una visión similar. Y por último, plantea el séptima parte de las organizaciones como el sistema de información, que en este gráfico que ustedes están viendo no está mostrado el sistema de información. Simplemente están las partes, no vemos aquí cuál es el flujo de informaciones. Hasta acá. ¿Vienen bien? Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Entonces, si volvemos a este gráfico, vamos a ver quiénes están. Por ejemplo, en la tecnoestructura vemos acá la investigación, el programa de producción, el staff, dice, de empleados tecnocráticos, el planeamiento estratégico, una vez que se baja desde un directorio, los servicios de capacitación del personal, que muchas veces es necesario, la formación, la capacitación, por ejemplo, dentro de una industria que esté certificada a una norma internacional, un estándar, vamos a encontrarnos con que dentro de la tecnoestructura va a haber personal que deba capacitar a el resto de la organización con los parámetros de ese estándar internacional. Dentro de la industria automotriz, por dar un ejemplo, tenemos una tecnoestructura muy grande. Dentro de una industria del software, voy a tener una tecnoestructura de menor tamaño. Aquí tenemos en la parte del staff de apoyo, por ejemplo,
las relaciones institucionales, las relaciones públicas, la recepción, el servicio de, acá dice cafetería, pero puede ser el servicio de restaurante o de comedor en planta y demás, que a veces hasta está tercerizado dentro de una empresa. Bien, avanzo. Esto es lo mismo que les contaba recién, las funciones de cada una de las áreas. El autor también plantea que hay determinados mecanismos de coordinación del trabajo y que en las distintas organizaciones y según el grado de formalidad de cada puesto, es necesario destacar cómo se da la coordinación de los trabajos. Acá está. Son 7 mecanismos de coordinación del trabajo que vamos a ver a partir de ahora. Lo que vimos hasta recién eran las partes de una organización, ahora vamos a ver cómo se coordina el trabajo dentro de una organización. La primera de ellas se llama adaptación mutua. Y si pensamos en cada uno de estos circulitos como 2 empleados, y la flecha que las une como el sistema de comunicación que hay entre ellos, vamos a encontrarnos con que hay una comunicación entre pares, que aquí se llama comunicación informal, hay interacción entre estas 2 personas, y puede ser que un empleado nuevo está siendo capacitado por un empleado de mayor años dentro de la empresa, mayor conocimiento. Entonces, hay una capacitación, una adaptación mutua de las partes. Y se da muy comúnmente en las empresas en esto, en que toman empleados nuevos y que aquellos empleados con responsabilidad y con conocimiento sobre las funciones son quienes van formando en el día a día a la persona que entró nueva. Ese mecanismo es la adaptación mutua. Tenemos un mecanismo de coordinación que se da, que es la supervisión directa. Y aquí lo vemos que desde el ápice estratégico, o puede ser desde algún mando medio también, hay una supervisión de lo que está realizando el colaborador. La flecha esta tiene 2 visiones, lo podemos ver como el flujo de información y también por a quién yo estoy respondiendo en autoridad. Tiene que ver con esa flecha me está indicando poder y también información. Entonces, ¿qué me determina esa información? Me va a dar las pautas de mi trabajo, instrucciones, y también me van a pedir solicitar información de qué fue lo que pasó, si hubo algún problema, si se cumplió con los objetivos planteados, ¿sí? Ese mecanismo es la supervisión directa. Acá se presenta otro mecanismo que es la estandarización del trabajo. Si vemos, la estandarización se da desde la parte de la organización que denominamos tecnoestructura. La tecnoestructura, decíamos, es quien procura que haya un producto estable, o sea, acorde a los parámetros estipulados, una alta producción y una uniformidad en el producto. Entonces, lo que están brindando es la estandarización del trabajo. Esto tiene que ver con especificar las tareas operativas y dar instrucciones precisas. O como les mencionaba anteriormente, cuando estamos trabajando bajo normas internacionales, darles pautas exactas de funciones del trabajo. Otro de los mecanismos es la estandarización de la producción. Perdón, acá hablábamos de la estandarización del trabajo en el punto anterior,
estandarización del trabajo, que tiene que ver con el trabajo de cada operario, ¿sí? Con la función de las tareas de cada operario. Y ahora sí es la estandarización de la producción, en donde lo que necesito es especificar el producto final, y, o sea, el resultado, y cuáles son las pautas del proceso para que yo pueda obtener esa producción uniforme. Entonces, la tecnoestructura está dando dos mecanismos de coordinación: la del producto final y la de las tareas de cada operario. Son dos funciones distintas, dos mecanismos de coordinación distintos. Hay otro mecanismo de coordinación que tiene que ver con la estandarización de las habilidades. Y si nos fijamos, aquí estamos con un cuadradito que está brindando información, es decir, el cuadradito está representando a una institución externa, está fuera de la empresa, es una institución externa, que en un flujo de flechas, en un flujo de información, está brindando la capacitación o lo que aquí llama la estandarización de las habilidades del personal de la empresa. Por ejemplo, cuando hablamos de si esta organización a la que estamos estudiando fuese el laboratorio de la facultad, el laboratorio SICA, podemos pensar, u otro laboratorio de servicios, podemos pensar que estos operarios del laboratorio de servicios son todos ingenieros químicos. Entonces, ¿quién va a ser la institución que está formando los ingenieros químicos? En este caso, la universidad. Nos está brindando conocimientos de base y es una institución fuera de la empresa. Podemos pensar también a esta organización como un hospital. En el caso del hospital, los operarios del conocimiento, los que llevan adelante el servicio médico, son justamente los médicos, ¿sí? Entonces, ¿a dónde han sido formados estos médicos? En una institución externa, que es también una universidad. De la misma manera, puedo pensar en, por ejemplo, en una industria metalúrgica que requiera dentro de su personal a torneros. Bueno, voy a tomar torneros con ese perfil del operario que van a tener ese conocimiento externo. O bien, si lo requiero, puedo yo mandar a capacitar al personal fuera de la empresa para alguna función específica. Eso es estandarizar las habilidades. Y tenemos también la estandarización de las normas. Son las normas dentro de la empresa. Puede ser una industria alimenticia en la que hay una fuerte estandarización de normas. Estas normas tienen que ver, están legisladas por el Código Alimentario Argentino y, por ejemplo, para ingresar a cualquier industria alimenticia es obligatorio tener la cofia, el barbijo desde antes de la pandemia, barbijo, cofia, vestidos de blanco, botas de goma que se puedan lavar y mojar, bueno, una serie de requisitos que son propios de la industria de la alimentación. Entonces, estas reglas comunes forman parte de la estandarización de las normas de la organización. Entonces, volvemos a esta primer filmina que yo les empezaba a contar. Mintzberg había diseñado las partes básicas de la empresa, que las vimos y que son 7, la coordinación de las tareas y también el análisis de flujos, que es lo que empezamos a ver ahora. ¿Alguna duda hasta acá? Ustedes, si quieren, detengan, habiliten sus micrófonos, pregunten, yo estoy aquí. Cuando hablamos del análisis de los flujos que hay dentro de una organización, hablábamos no solo del flujo de autoridad,
que lo da el organigrama clásico, sino también de cómo viaja la información dentro de una empresa, la toma de decisiones y las comunicaciones, las órdenes de trabajo, que era un poquito lo que veníamos viendo recién. Entonces, la interrelación de las distintas partes de una organización las empezamos a pensar desde esta mirada, de no solamente el poder o ese primer organigrama que les planteé, que estaba muy separado cada uno de los departamentos y decía finanzas, producción, recursos humanos como áreas totalmente aisladas, sino que este autor lo que nos empieza a hablar es cómo hay un flujo de información y de comunicación necesario en las distintas áreas para coordinar esa empresa. Entonces, el primer flujo lo llama el sistema de autoridad formal, y acá es donde podemos graficar bien el organigrama clásico dentro de las partes que Mintzberg plantea. Y hay un flujo de autoridad formal en donde vemos que cada uno de los cuadraditos que está ejemplificado sería un área, y hay flechas en que nos están dibujando la autoridad formal. La división del trabajo, está muy clara cuál es la cadena de mando y cuál es la jerarquía y los niveles de administración. Fíjense en que en el sector de los operarios solamente llegan hay solamente dos departamentos que tienen influencia directa. Si bien hay muchos niveles jerárquicos por encima, solamente hay dos departamentos que están influenciando como a dos grupos distintos de trabajadores. Podríamos pensar que son dos líneas de procesos, o turno mañana y turno tarde, ¿sí? Pero está claramente diferenciado. Este mecanismo que está rigiendo en esta forma de ver la organización es la supervisión directa. Entonces decimos que acá esta manera de verlo es ese mecanismo, la supervisión directa. Es ver a una organización como un sistema de autoridad formal. También podemos pensar a las organizaciones como un sistema de flujos regulados. Y nos habla de que hay una red ordenada de flujos, de trabajo diario, operativo, de información y de toma de decisiones, y de información a través del staff de inteligencia. Fíjense en que si partimos desde el ápice estratégico, que vamos a ver que allí llega información y hace un pequeño rulo, un bucle, hay una flecha que baja, y baja hacia la tecnoestructura. En la tecnoestructura hay como un flujo de información donde tengo también un flujo externo. Quiere decir que se toma información del exterior, y acá empezamos a pensarlo como un organismo vivo, ¿sí? Decíamos, tomamos información del exterior. Lo mismo nos pasa desde el staff de apoyo, que estamos solicitando determinada información en que ingrese información del exterior. Así vemos cómo la información va bajando en esta cadena jerárquica. Hay flechas en donde la información se va nutriendo y baja hacia la grada inferior, para finalmente llegar al nivel operativo, en donde en el nivel operativo y con las flechas más grandes y bien marcadas de negro, ahí vemos el flujo de proceso, el proceso operativo en sí, y vemos la transformación de materia prima y en producto. Si ustedes se fijan en la parte derecha de este gráfico, van a ver que las flechas, en vez de ir hacia abajo, comienzan a ir hacia arriba. Y eso tiene que ver con que se bajó una información y una directiva
y también se está solicitando información, ¿desde dónde? Desde los mandos medios, y esa información nuevamente es procesada y se entrega a los mandos superiores, y así hasta que llega al ápice estratégico, que es quien toma las decisiones. Entonces allí estamos viendo el flujo de información y de toma de decisiones, que está haciendo, está tomando también información del exterior desde la tecnoestructura y desde el staff de apoyo. Este sistema tiene que ver con un mecanismo de coordinación de la normalización, porque estamos viendo de que está pautada la información y la comunicación y la toma de decisiones. Está respetando un flujo jerárquico, por eso se llama un sistema de flujos regulados. En tercer lugar, vemos a la organización como un sistema de comunicación informal. Y acá vemos que hay determinados centros de poder que se apartan un poco de los poderes oficiales. Vemos que el directorio, en este caso, no tiene participación, sí hay ahí algún cargo jerárquico que está reuniendo toda la información desde distintos sectores, ¿sí? Entonces vemos que hay comunicaciones informales entre distintas áreas, relaciones de persona a persona y entre grupos. Podemos pensar de que aquí hay adaptación mutua en los mecanismos y en el flujo de la información. Por eso es un sistema de comunicación informal. En el cuarto punto, plantea la organización como un sistema de constelaciones de trabajo, en donde vemos que hay grupos de trabajo con una relación horizontal, fuerte, que pueden ser formales e informales, pero hay grupos aislados de trabajos que están ejecutando proyectos y acciones en distintas áreas. Cuando analizamos únicamente el proceso de decisión, de toma de decisiones, vemos que si nos planteamos, situamos abajo, hay un círculo que dice el número 1. Desde allí ha salido información a un mando medio, que es el número 2. Este ha comunicado a un superior, el número 3. Se comunicó aún más arriba, que puede ser a un gerente, el número 4. Desde allí hubo alguna consulta a la tecnoestructura, a un sector de tecnoestructura, y tal vez bajó hasta el 6B, que es un supervisor. Pasó por el ápice estratégico, dio órdenes en el sector de producción, que es el 9, y en el sector 8, que tiene que ver con el staff de apoyo, y finalmente repercutió en el punto número 10, que es algún otro operario. Entonces, hay un proceso de toma de decisiones muy claro en donde la información fue viajando, hubo consultas y se tomó una decisión. También se ven allí que hay 3 grupos de decisiones. Están las decisiones operativas, en lo práctico, en lo del día a día. Las decisiones tácticas, que generalmente se toman de mediano plazo, y tienen que ver con la gestión y la programación de las actividades, y las decisiones estratégicas que se toman desde arriba y que tienen que ver con el largo plazo. Ese conjunto coordinado de decisiones. Por eso este sistema se llama sistemas como un proceso de decisión. Pero finalmente el autor nos dice, una organización no es cada uno de los sistemas de flujos de información, sino que la realidad nos dice que hay una complejidad y que gestionar una organización tiene que ver con distintos sistemas superpuestos y actuando en el mismo momento. Entonces, el autor, a ver, ¿alguna duda, chicos, hasta acá?
Y profesor, tenía una duda sobre las constelaciones. ¿Serían como grupos de trabajo que se forman dentro del trabajo de manera informal o serían como grupos de trabajo que también las da, digamos, el sector de mando? Tienen que ver, pueden ser formales o informales. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto de adquisición de una nueva línea de trabajo, yo como ingeniera, ¿no? Y estoy trabajando con la tecnoestructura, quien me está dando pautas muy específicas de qué es lo que quieren adquirir, con la gente de planta y también con los directivos que me están dando pautas financieras, de hasta dónde van a gastar, cuál es la inversión, cuál es el retorno y demás. Tiene que ver con lo económico y lo financiero. Entonces eso sería una constelación de trabajo en donde con algunos pares puede ser mucho más informal y con los superiores muy formal, pero es una constelación de trabajo. Estamos trabajando en un proyecto particular, en la adquisición de una línea de producción muy particular, y cuando esto culmine cada uno vuelve a su rol. En estos momentos yo estoy coordinando, digamos, en la empresa un área de trabajo. Entonces tenemos las dos relaciones. ¿Se Ah, bien, entendió bien. un poco más con el ejemplo? Sí, sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Así avanzo. Mientras tanto me preparo el mate, así que si alguien tiene una duda, me viene bien. ¿No? Bueno, vamos a avanzar. Bien. ¿Qué pensó el autor? Que si combinaba las partes de una organización, que fue lo primero que vimos, los mecanismos de trabajo y otros factores de contingencia, según estos factores que es la estrategia, la tecnología, el entorno en el que está una empresa, y ahí cuando hablamos de entorno, me recuerdo siempre a los organismos vivos. La edad de la empresa, si es vieja o si es joven, el sector, el tamaño, si es muy grande o si tiene pocos empleados, y la toma de decisiones, en quién está la toma de decisiones, el poder. Según todos estos factores, el autor determinó que se podían diseñar las organizaciones. Entonces, esto es parte de lo que ustedes van a tener que analizar en el sector industrial que hayan elegido. Por ejemplo, si ustedes hablan del sector de la industria automotriz, en edad, ¿qué creen? ¿Que es joven o que es vieja una empresa automotriz? Es vieja. Es vieja. Ahí ya me está determinando, y es lo que empezamos a ver acá, me está determinando un parámetro de diseño. Si es vieja, y en este caso es automotriz, ¿el tamaño es una empresa pequeña o es una empresa grande? Grande. Es una empresa grande. En cuanto a la tecnología, ¿hay mucho grado de especialización o no será necesario? Mucho grado de especialización. Sí, mucha especialización. ¿El entorno de la automotriz será muy variable y dinámico y cambiante o estable? Estable. Estable. ¿El poder será en una sola persona o habrá muchas personas que tomen decisiones? Muchas personas. Muchas personas. ¿Por qué muchas personas? A ver. Y capaz o sea, para las diferentes partes que tiene esa industria. Sí, bien, para las diferentes áreas y también porque, por pensar en, o sea, en la italiana Fiat,
Fiat tiene plantas en muchos lugares del mundo, en muchos países. No puede una sola persona tomar decisiones. Tiene que haber, ese poder tiene que estar descentralizado. Entonces, el poder no está en una persona, sino en muchos. Bien, según esto que estamos viendo, yo tomo la industria automotriz como ejemplo en este caso, es cómo se pueden diseñar las organizaciones, cómo deberían ser la estructura de las organizaciones cuando yo empiezo a analizar todo el entorno y estos factores contingentes o factores de diseño que el autor va planteando. ¿Empezamos entonces? Bien, esta es la primera de las organizaciones que plantea el autor. ¿Se acuerdan el dibujo de las partes de la organización, que era más complejo y más grande? Fíjense en acá que hay muy pocas partes. Es una organización que se llama organización empresarial o simple. ¿Con qué tipo de empresas estoy hablando cuando hablo de este tipo de empresas? Ahora habilitan chicas por ahí, digamos, algo más familiar, capaz, donde una sola persona o pocas personas toman decisiones y hay como mucha mano de obra o trabajadores, perdón. Sí, bien, muy bien por el aporte Guadalupe. Bien, es muy claro lo que ella dijo. Hay una sola persona que está tomando decisiones, o muy pocas, y un núcleo operativo grande. ¿Hay partes que faltan en este diagrama? Sí, el staff de apoyo y la tecnoestructura. Y la línea media. Y la línea media, exacto. Entonces, en función de eso, ¿es una empresa chica o grande? Sería algo chico. Una empresa chica. Una empresa que está elaborando productos de mucha tecnología o de poca. Poca. Poca, porque no está la tecnoestructura. Bien, miren cómo ya empiezan a diseñar ustedes las empresas. En la parte fundamental es el lápiz estratégico que está tomando las decisiones y que está haciendo la supervisión directa. En el tamaño decimos que es una empresa pequeña, porque no hay una gran tecnoestructura, no se ve un gran organigrama de soporte. Entonces decimos que el tamaño es pequeño. En la edad dice joven. El sistema técnico, lo dijeron ustedes, es poco sofisticado y tiene un entorno sencillo, porque si tuviera que estar esta empresa con un departamento de I+D, con una innovación constante, no sería un organigrama tan simple. Tendría otras partes. Por eso nos habla de un entorno sencillo. Y el poder está dado todo en el director. ¿Saben qué empresas engloban aquí? Los que se llaman las pymes. Las pymes familiares, en donde hay un dueño y que dirige la empresa y un grupo de operarios que ejecuta el proceso. ¿Sí? La segunda de las propuestas que hace el autor es una organización maquinal. Y veamos ahí quién tiene el poder. ¿Quién está teniendo el poder? La línea media, ¿puede ser? Sí, pero La tecnoestructura. Sí, la tecnoestructura. Es muy grande el poder de la tecnoestructura. ¿Esta será una empresa pequeña o grande en cantidad de personas? Y ahí ya sería algo más grande. Sí, pasamos a algo más grande. Veamos, dice el tamaño es grande, en la edad es vieja porque tenemos una tecnoestructura grande y porque para desarrollar una empresa también así grandota, con muchas áreas, necesitamos más años, haber transcurrido más años. En cuanto al sistema técnico nos dice que es sofisticado, es decir, hay una tecnología acorde, ¿no? Aunque nos habla de que el entorno es sencillo y estable. Ahí nos vamos con industrias de que no hay tanta innovación anual.
Y el poder está en manos de la tecnoestructura, es decir, un poder que no está en el ápice estratégico. ¿Sí? Es una organización maquinal. La fuente de poder está en la normalización de los procesos. Por eso está en la tecnoestructura. Pero, profe, sí o sí tiene que ser una empresa vieja, no puede ser que tenga mucha inversión inicial y se forme algo grande más rápido. A ver, por ejemplo. No sé, pero digo, si construyen una fábrica nueva que ponen mucha inversión, ahí no se haría. Sí, puede ser una empresa, se me ocurrió a mí, las empresas que hacen biocombustibles, en donde hay una tecnoestructura grande, donde es necesaria la normalización de los procesos. Me parece que puede tener que ver con eso, aunque son empresas que a veces rompen las reglas, son la excepción. Generalmente las empresas que tienen este tipo de estructuras son empresas más viejas. Siempre hay quien rompe la excepción, ¿sí? Pero está bien el aporte, muy interesante. Ah, está bien, entonces. Sí. Porque tiene que ver con el producto, con la tecnología y con el producto que están ofreciendo. Por eso es que en este caso hay una tecnoestructura muy grande. Pasamos a esta tercera empresa y hablan de una organización profesional. ¿Qué tenemos acá pequeño y qué tenemos grande? El núcleo de operaciones es grande y la tecnoestructura es chica. Bien. ¿Qué tipo de empresas podrá ser esta? Tiene un staff de apoyo grande y una tecnoestructura pequeña. ¿Puede ser un super profe, por ejemplo? Podría ser. A ver qué analizás vos. Profe, ¿puede ser una empresa de transporte o de logística? Sí, una empresa de logística también, porque hay un staff de apoyo grande, de servicio, de mantenimiento y demás. Hay muchos conductores, camioneros, y tiene una estructura muy pequeña. Puede ser. Pero, ¿alguien más? ¿Alguna otra empresa? No sé si una empresa, pero una escuela, por ejemplo. Exacto. La organización profesional la podemos ver la universidad. Pensemos en nuestra universidad. Hay, por supuesto, un ápice estratégico, una tecnoestructura que es pequeña, porque está pautado, sí, los contenidos están pautados, por supuesto, pero no están normalizando el proceso. A ver, pensemos, ¿cuál es el proceso? El proceso en este caso es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que estamos haciendo en este instante nosotros. No hay una tecnoestructura que nos esté diciendo cómo debemos dar la clase, ni de qué manera, ni bajo qué libro. ¿Sí? Entonces hay una tecnoestructura muy pequeña. ¿Quién sería el staff de apoyo? ¿Los profesores serían el staff de apoyo? El staff de apoyo son todas las secretarías que hay dentro de la universidad. Está el departamento de títulos, el departamento, qué sé yo, asuntos estudiantiles, secretaría académica. Cada uno de los departamentos de cada carrera tienen las secretarías. Ahí estaría Cristina con su secretaría, es staff de apoyo, ¿sí? Todas esas, la SAE, la CEU, todo lo que está dentro de la universidad, la biblioteca, es un staff de apoyo. ¿Y quiénes serían los operarios? Los profesores. Los profesores. Entonces, ¿por qué es una organización profesional? Porque los profesores
que tienen una formación muy fuerte, hay una habilidad normalizada, son quienes están llevando a cabo esta empresa. También puede ser la organización profesional un hospital, que es lo que veíamos recién. Los médicos son quienes ejecutan el proceso, tenemos un staff de apoyo muy grande, que son todas las secretarías, y tenemos una tecnoestructura muy pequeña. Por eso es una organización profesional. Alguno de ustedes dijo una escuela, también va con una escuela. Entonces, la parte importante es el núcleo de operaciones, que es donde realmente se está dando lo importante del flujo de información. El mecanismo que está acá de coordinación es la normalización de las habilidades de estos profesionales. En la especialización del puesto dicen que hay mucha formación del puesto. Preparación y adoctrinamiento dice mucho. No tomemos adoctrinamiento como lineamiento filosófico, sino con la preparación del puesto, ¿no? Y un sistema de planificación y control que es muy poco. Por eso la tecnoestructura es muy pequeña. No hay un control exacto de esta instancia de aprendizaje. En factores de contingencia, bueno, el tamaño puede haber de varios tamaños, desde una escuela a una clínica pequeña, a una grande o a una gran universidad. La edad, en este caso, también puede ser pocos o muchos, digamos, es un poco indiferente. El sistema técnico no está regulado. El entorno es estable. Y el poder está en manos de los profesionales. Pasamos a la cuarta estructura de empresas. ¿Qué pasará acá? ¿Qué estará dibujando el autor? Una organización o una empresa que no tiene un objetivo, un único objetivo, sino varios, y por ahí apunta productos o servicios. Entonces, bajo la escala de mandos tiene diferentes organigramas o modelos esquemáticos de cómo se organiza la empresa. Bien, me gustó esa mirada, muy interesante lo que está planteando. Distintos objetivos en cada uno de estos organigramas, ¿sí? Lo entendí bien. Entendí bien lo que me dice, ¿sí? Sí, sí. Pero hay otra mirada que también le podemos dar. A mí me pareció, profe, que puede ser algo así como una empresa, digamos, de proveedores, digamos, que proveen un determinado material que se puede convertir en distintas cosas. Sería más o menos parecido a lo que dijo mi compañero, pero directamente con la salida de producto, digamos. Puede ser también lo que dijo mi compañera del súper, como que tiene muchas sucursales. Puede ser un súper con muchas sucursales, pero fíjense en que acá hay una tecnoestructura muy grande en cada sucursal y un súper no tiene una tecnoestructura. Fíjense en que... Más por el lado, como decía usted, de la industria automotriz, por ejemplo, que al tener, no sé si tiene que ver con las sucursales o digamos las diferentes plantas, pero como sí tiene diferentes áreas, que sé yo, pintura, después armado o lo que sea, digamos, dentro de la automotriz, que tenemos que tener personas que tomen decisiones en cada una de esas áreas, algo así. Estuvo cerca, estuvo muy cerca. Esto tiene que ver, que puede ser una automotriz, con las empresas multinacionales, ¿sí? En donde, por ejemplo, volviendo a, vamos a cambiar de empresa, Volkswagen, que está en Alemania, la casa central, tiene subsidiarias en distintos lugares del mundo. Cada subsidiaria es independiente entre sí, pero tienen órdenes estratégicas desde más arriba, ¿sí? También lo podemos pensar, y relacionándolo con el primer compañero que hablaba de distintos objetivos, podemos pensar, por ejemplo, en Grupo Arcor. Dentro de la empresa Arcor tenemos distintas industrias,
está la industria de caramelos, está la industria de todo lo que hacen packaging, está la industria de alimentos de campo, el azúcar, la polenta, ¿sí? Hay como distintos sectores industriales dentro de una gran empresa que es Arcor. Hasta ellos se producen su propia energía. Entonces podemos pensar a la industria de energía dentro de una gran industria. ¿Se entienden? Esos serían los distintos objetivos que mencionaba su compañero al inicio. Y tiene que ver con esto, por eso es diversificada, porque tiene distintos negocios. La parte fundamental y lo que es más grande acá y tiene mucho peso es una gran línea media. Hay una gran línea media. Y estas organizaciones tienden a ser muy burocráticas, porque para determinadas decisiones tienen que pasar por muchas jerarquías de líneas medias hasta que alguien toma la decisión y vuelve a bajar en cascada y vuelven a poder ejecutarse una tarea. El mecanismo de coordinación acá es muy fuerte, que tiene que ver con la normalización. Fíjense en que hay una tecnoestructura muy fuerte y un staff de apoyo. Entonces, ahí estamos hablando de la normalización. En cuanto al comportamiento, hay una formalización muy grande. El sistema de planificación y control, como hay una gran línea media, hay también mucho control. Son empresas muy grandes, de muchos empleados, viejas, porque no es posible formar una multinacional de un día para el otro. El sistema técnico tiene que ver con esto de la burocracia maquinal, y el entorno, estas empresas así grandes suelen tener un entorno bastante sencillo y estable. Y el poder está muy fuerte en la línea media. Las decisiones estratégicas y muy de largo plazo se toman desde arriba, pero la fuente de poder está en la línea media. Y acá vayan pensando ustedes en los sectores industriales que plantearon, a ver en dónde van a ir posicionándolos, cómo puede ser una u otra industria. Por ejemplo, alguien habló en uno de los grupos, iba a analizar las petroquímicas. Hay petroquímicas muy grandes que tienen esta formación divisional, donde hay muchos negocios en el medio. Si hablamos de Dow Chemical Company, que tiene otro nombre porque van cambiando y se van asociando, tienen que ver con esta estructura. ¿Sí? Entonces, cuando piensen en el sector industrial, no se basen en una empresa, sino en el sector, cómo opera normalmente ese sector industrial. El autor plantea de estas organizaciones que se llaman organizaciones innovadoras. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es innovador y se le ocurre pensar algo para esta empresa? ¿Hay una tecnoestructura que nos esté dando órdenes y normalizando el proceso? No se ve. Y el núcleo de operaciones es como, está en línea de puntos porque está como desaparecido. Esta es difícil. Dice que la parte fundamental es tanto el staff de apoyo como el núcleo de operaciones, está ahí todo mezclado, hay una gran adaptación mutua. Hay mucha especialización, es una empresa bastante rara, dice organización innovadora, hay poca formalización del comportamiento, en el tamaño no habla, en la edad nos dice que es joven, y el sistema técnico es sofisticado y automatizado, un entorno complejo. Una empresa de software. Claro, una empresa de software. El poder está en manos de algunos expertos. Es una empresa de software, donde el núcleo de operaciones son todos técnicos, muy formados, gente de mucha capacitación, por eso habla de mucha preparación. Hay mucho flujo horizontal entre pares,
son jóvenes y responden a un entorno sofisticado, a un cambio permanente, a romper estas rutinas, y por eso se habla de las organizaciones innovadoras. El autor, Henry Mintzberg, plantea esta mirada en los años, fines de los años 80, principios de los 90. Por entonces, la industria del software no había aparecido, pero ya planteaba este tipo de empresas, con esta mirada, ¿no? Con este poder de experto en manos de algunos. Bien, y por el último hablan de organizaciones misioneras. ¿Qué es lo importante en estas organizaciones misioneras? La ideología. La ideología. ¿A qué tipo de empresas estarás respondiendo? ¿Alguna ONG sería? Bien, una ONG. Uno, por ejemplo, Greenpeace, en donde hay una ideología muy fuerte que los está concentrando a las personas que allí trabajan, y donde las funciones están dadas, digamos, un poco grupalmente. ¿Sí o no? Claro, como un propósito. Exactamente, es mucho más fuerte la ideología, el propósito, que las funciones específicas de cada uno. Bien, eso es, acá nos habla de lo fundamental es la ideología o la normalización de las normas, porque todos tienen que responder bajo el mismo criterio. Por eso nos habla de, acá habla de adoctrinamiento y de ideología. Las empresas acá en cuanto al tamaño pueden ser pequeñas o grandes, el sistema técnico nos habla de poco complejo y un entorno hostil. ¿Por qué? Porque frente a un entorno difícil, la ideología es lo que nos une. Podemos hablar también de religiones o de, no sé, algún club deportivo en donde está primando el club por sobre las personas que allí están, ¿se entiende? Bien. Aunque estas organizaciones no las estudiamos normalmente dentro de la carrera de ingeniería, pero el autor plantea esta organización. Y allí hay un cuadro, resumen, con todas las representaciones del autor. Ahora, ¿para qué nos sirve entonces dibujar a la organización? Basándonos en estos factores de contingencia, que era la cantidad de personas, en quién está el poder, en la tecnoestructura, es como podemos dibujar a la organización y ver si está haciendo frente al entorno y a la complejidad de la manera adecuada. ¿Sí? Bien, ahí terminamos. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá o les hice un poco más de lío? Los escucho, chicos. Estuvo bastante claro, profe. ¿Sí? ¿Les pareció claro? Para los distintos grupos, o cada uno en particular, ¿pudieron ir pensando en la industria, el sector industrial que ustedes deben analizar para ver desde dónde lo pueden abordar a este análisis? Hay un grupo que es industria cosmética, yo menciono los apellidos. Angeleri, Leones, Poma, Re. ¿Hay alguien del grupo? Sí, profe. Bueno, bárbaro. ¿Qué les parece a ustedes? Por ejemplo, en ese sector industrial, ¿qué estará primando? Y para nosotros
hablamos de enfocarlo también hacia la adaptación al medio y a los cambios que, como que la sociedad se vuelve cada vez más exigente con el tema de la calidad de los productos, el tema de, por ejemplo, no testear en animales. Entonces, como que es una organización, es un tipo de organización que se adapta al entorno. Bien, y se debe adaptar, o sea, ustedes lo que plantean es que la industria se debería adaptar al entorno. Ahora, entonces analicemos el entorno. ¿El entorno es complejo, es estable? ¿Cómo es ese entorno? Y capaz sería más complejo, porque Ujú. va cambiando todo el tiempo, como la cultura. Bien, bien. Entonces hay una complejidad externa del entorno que de alguna manera se tiene que ver reflejado dentro de la empresa. ¿En dónde se va a ver reflejada? ¿En cuáles de las partes que nos plantea Mintzberg podemos ver reflejada esa complejidad? Y, No, decimos. no, para mí puede ser, por ejemplo, en la tecnoestructura o en la parte de desarrollo, de investigación, como para innovar y atraer, no sé si un sector nuevo del mercado, pero para no quedarse atrás. Bien. Y también capaz en el ápice, creo que era en la parte del poder para la toma de decisiones, que sean, mande órdenes de que, por ejemplo, esto de que decía del testeo de animales, que sea como, bueno, uno de los objetivos, dejar de testear en animales, por ejemplo. Bien, entonces, la toma de decisiones en ese caso tiene que ser, digamos, coherente con el resto de la organización. ¿Sí? Bien, esa es la manera que ustedes tienen que empezar a pensar este sector industrial, o cómo ustedes entienden que debería ser una empresa de ese sector industrial a través de estos parámetros. A su vez, esta empresa en particular, ¿cómo debe ser la tecnoestructura? ¿Chica, grande? ¿Cómo es allí? Y para mí debe ser grande por el hecho de que si uno busca innovar para traer, no sé, compuestos más naturales o más que hagan menos daño al ambiente o a la piel, o eso enfocado a la industria cosmética, ¿no? Siempre tienen que estar en constante desarrollo y eso agrandaría el sector. No sé. Bien, bien, muy bien. Está bien lo que están planteando. Las tomé de ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que Mintzberg nos plantea es que si bien él hace estos dibujos del lápiz estratégico, la tecnoestructura, el staff de apoyo, en cada sector industrial podríamos hacer un dibujo específico de cómo es este sector. Entonces, en algunos la tecnoestructura, si es una automotriz, será muy grande y será importante. En otros, en cambio, puede haber una tecnoestructura un poco más pequeña. Ustedes pueden tener la libertad de dibujar ese sector industrial como ustedes interpreten, fundamentándolo, como estamos haciendo acá. A ver, es necesario una I+D. Bien, a ver, I+D, ¿en dónde está? Está en la parte de staff de apoyo. Bueno, entonces tiene que haber un staff de apoyo de tamaño semejante. Un segundo que conecto la compu, que estoy quedando sin batería. Ahí está. Bien. Bien, entonces, ¿me siguen en cómo sería el análisis que ustedes van a hacer del sector industrial? ¿Sí? Ahora, ese sector industrial, con el análisis de cada una de las partes que ustedes hagan, van a tener que después agregarle todo lo que es el autor Morgan, que nos hablaba de las organizaciones como máquinas, como organismos vivos, como cerebros. Y en cada una de estas partes, ¿qué va a ser lo que va a estar primando?
¿Entienden cómo sería el análisis? ¿Sí? Bien. Eso es entonces el trabajo que entregan la semana que viene. Y para que no haya superposición, lo que yo voy a hacer es fijar en el aula virtual que el trabajo lo deben entregar hasta el lunes que viene, que es 6 de septiembre, a las 16:30 horas, que es cuando inicia la clase del ingeniero resónico. Entonces tienen hasta allí para entregarlo. ¿Cuál es el formato del trabajo? Es una presentación formal de un trabajo completo. Recuerden que están en cuarto de ingeniería química. Yo les puedo dar algunas pautas de presentación de trabajo. Recuerden que tiene que haber una carátula, una introducción, un índice, o sea, es un trabajo formal. Con la parte 1, ustedes lo entregan, yo voy a ir corrigiendo en el caso de que esté bien, coloco una nota, y en el caso de que haya algunas correcciones que realizar, se los voy a volver a entregar al trabajo con los comentarios para que ustedes corrijan y nuevamente entreguen. Las entregas de este trabajo en 4 partes va a ser 4 notas distintas, y después recuerden que hay un parcial integrador de todos los contenidos. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Alguna duda que aclarar? ¿No? Bueno, si hay algún grupo que no me haya mandado el mail, por favor, que se quede acá algún representante, así los anoto. Y tengo una compañera que voy a pedirle que se quede porque está en 2 grupos distintos, para ver en cuál de los 2 grupos va a estar. Pero si no hay ninguna duda, que termina acá la clase.